Si ser víctima de violencia de género es ya un problema gravísimo, serlo viviendo en un país que no es el tuyo, es decir, siendo una mujer inmigrante, todavía lo hace más difícil. La sensación de soledad, desconfianza y miedo puede ser mucho mayor si cabe. En este sentido, para hablarnos de cómo intentar ponerle una solución a esto, en el programa de hoy nos acompaña Lorena Abellán, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Unidas contra el Maltrato, MUM, una entidad sin ánimo de lucro creada en 2010 que atiende a mujeres en todo el territorio español, aunque su sede está en Madrid. Pues hoy tenemos con nosotros a Lorena Abellán, vicepresidenta de la Asociación MUM. Bienvenida, Lorena. Muchas gracias. ¿Las mujeres inmigrantes están más protegidas en España por sufrir violencia de género? Las mujeres inmigrantes están igual de protegidas que cualquier otra mujer. Es decir, una mujer migrante lo que no sabe es que a ella no se la va a juzgar por su situación administrativa de estar irregular en el país, sino que cuando tiene una situación, se encuentra en una situación de violencia de género, puede perfectamente denunciar y puede tener acceso a la misma protección que cualquier otra mujer. Es decir, que has visto muchos ejemplos, ¿no?, de personas sin papeles, mujeres sin papeles, que no sabían qué hacer, ¿no?, porque no eran conocedoras de que tenían estas leyes que las amparaban. Exacto. Una mujer que está en esta situación de violencia de género puede acudir a la policía, puede denunciar, puede ir a juicio contra el maltratador y no se va a cuestionar ni se va a juzgar su situación irregular. Tiene exactamente los mismos derechos que cualquier otra mujer en sus circunstancias. ¿Y hasta qué punto influye la diferencia cultural en un tema de estos? A ver, es cierto que es obvio que hay culturas en las que se permite más, ¿no? Se ve más naturalizado el tema. Sí, hay culturas en las que existe el matrimonio infantil, el matrimonio forzoso, la poligamia. Entonces, en este tipo de culturas, la mujer, digamos que es una pertenencia más del hombre. Ejerce un control muchísimo más grande sobre ella, sobre su vida. Es una posesión más sobre los hijos. Hay culturas donde incluso al separarse los hijos son del padre, la madre pierde completamente la custodia. Claro que este tipo de culturas, cuando vienen a vivir a Europa, no digo a España, ya digo en Europa, claro, el choque cultural es grandísimo. Y además a estas mujeres se les hace creer que siguen en esa situación estando en Europa y no entienden que aquí hay unas leyes que las protegen, por lo menos en España, que hay unas leyes que las protegen y que no tienen que tener miedo a ejercer sus derechos porque los tienen y que su situación administrativa no va a verse comprometida por eso. Pero sí que la diferencia cultural es muy importante y afecta mucho. Hay mucho miedo, es decir, vosotros cuando os llegan estas personas irregulares, ¿no?, la gran mayoría, les asesoráis, les decís lo que deben hacer, los pasos a seguir para poder interponer denuncia en el caso de que su maltratador esté también en el país, ¿o cómo lo hacéis? Sí, aparte de darles una asesoría legal en todos los procedimientos que son exclusivos del tema de violencia de género, se les hace una asesoría en extranjería. Porque muchas de ellas, bueno, pues a lo mejor hay algunas que están casadas con españoles o europeos, que cuando te divorcias o te separas pierdes, por ejemplo, la tarjeta de familiar comunitario, con lo cual estás perdiendo una residencia. Entonces, ellas tienen mucho miedo, además, a perder residencias, por ejemplo, que vienen derivadas de sus matrimonios con personas europeas, ¿no? Entonces, sí, nosotros MUM las asesoramos no solamente sobre su situación administrativa en extranjería, además todo el procedimiento legal para interponer
poner denuncia, para separarse, para divorciarse, para la custodia de los hijos, etc. Cuando hay casos de extranjería, ¿os tenéis que poner en contacto con la embajada para intentar solucionar el problema o qué se debe hacer, ¿no? Porque me imagino que en los diferentes países de donde provienen es diferente, ¿no? Bueno, en algunos casos sí que nos hemos puesto en contacto con embajadas que han intervenido, pero otras embajadas pues no intervienen porque consideran que, bueno, pues como te he dicho antes, entienden la violencia de género como un tema de violencia doméstica todavía, en el que no tiene por qué intervenir una embajada. Entonces, a ver, salvo que sean casos muy flagrantes, pero normalmente las embajadas no se meten en estos temas. Entonces, pero en un caso de violencia de género físico... Bueno, nosotros claro, yo sí que, por ejemplo, he hecho intervenciones con la Embajada de Rusia, pero no se me ocurriría pedir una intervención con ninguna embajada africana. Entonces, es que no se me ocurriría. No hay punto medio para intentar intermediar, ¿no? Digamos, en esa situación. Es difícil. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, nosotras las asesoramos en extranjería para que puedan recuperar una residencia, para que puedan conseguir otra. Fíjate, la ley de extranjería tiene un artículo por el que las mujeres pueden conseguir una residencia específica para mujeres migrantes víctimas de violencia de género. Es un permiso de residencia que en principio les da 1 año para ellas y para sus hijos e hijas en territorio español. Entonces, esto, claro, hay un gran desconocimiento, pero, por ejemplo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado normalmente las informan cuando se da esta circunstancia, cuando bueno, pues hay una interposición de denuncia o cuando acuden porque se les ha llamado y les informan de que tienen esta opción, ¿no? Y esto es muy importante porque les da una posibilidad de regularizar su situación y de poder comenzar una nueva vida, porque además este permiso de residencia también lleva aparejado un permiso de trabajo, con lo cual estas mujeres pueden evolucionar. Pueden progresar y pueden integrarse y pueden tener una vida. Y en el caso de que estas mujeres que han sido víctimas, sus hijos ya son, digamos, de aquí, del país, que ya han nacido y tengan papeles, quizás es más fácil intentar solucionar su problema o igual, de la misma forma. No hay ninguna ley que les ampare a los niños si han sido víctimas de violencia de género. Va a ser exactamente igual que si fueran extranjeros o sea, quiero decir, no hay una diferencia, ¿vale? Entonces, una mujer que tiene ya hijos aquí significa que ha estado casada o que ha tenido ya una residencia. Pero no hay una ley específica que diga que una mujer maltratada ya aquí muchos años pueda tener la residencia con hijos ya. Es que el problema de la extranjería, bueno, la extranjería es como un puzzle donde tú tienes que ir ahí encajando piezas, ¿no? Normalmente esto que te acabo de contar de las residencias para mujeres víctimas de violencia de género, que son mujeres inmigrantes, está como más pensado para mujeres que llegan. O sea, que llegan poco tiempo en España, ¿no? Pero porque igual han llegado aquí porque tenían un problema en su país y creen que pueden salir de esa vorágine, o porque, ¿cuál es el motivo quizás, no sé, de las personas que te hayan venido a buscar? Bueno, muchas vienen porque se han casado fuera con europeos y vienen aquí a vivir con ellos. Sí. Otras han emigrado en familia, son unidades familiares que han emigrado y cuando llegan aquí siguen sufriendo el mismo tipo de maltrato que sufrían en su país o un maltrato nuevo. Pero aquí ellas se dan cuenta de que, bueno, pues que las leyes las amparan.
como a cualquier otra mujer, insisto, las leyes las amparan. Entonces, bueno, la ley de extranjería lo que viene es a reforzar un poco el tema de mujeres que no tienen permisos de residencia para ayudarlas a que puedan resolver una situación que es de doble vulnerabilidad, porque una vulnerabilidad ya es ser una víctima de violencia de género, pero otra además es estar en situación completamente irregular, no poder acceder a determinadas protecciones del Estado. Entonces, esta ley de extranjería viene a ayudar a estas mujeres para que puedan obtener este tipo de beneficios y puedan salir adelante. ¿Puede haber cierta connivencia en nuestra sociedad con los maltratadores, es decir, a las mujeres fuera de España, de nuestro país? ¿A los maltratadores extranjeros te Sí, refieres? sí hay como una connivencia, sí, de normalizarlo. Por de el que hecho... no haya quizás tanto... Sí, como que se vea como de fuera que pasa ahí, ¿no? Y cuando vienen que no hay empatía, quizás. Sí, eso sucede, sí, porque, a ver, nosotros sabemos que en determinadas culturas la violencia de género está como mucho más normalizada, ¿no? Entonces, no es que la sociedad mire para otro lado, pero sí que entienden que en ese tipo de culturas está como más normalizado. Entonces, bueno, en ocasiones sí que te puedo decir que es cierto que la sociedad ha mirado para otro lado, lo cual es otra vez una falta de conocimiento, una falta de formación, una falta de empatía de la sociedad porque no se la educa, porque no se intenta transformar la sociedad. Entonces es fundamental que a la sociedad se la eduque en que maltrato es maltrato, que violencia es violencia, da igual de dónde vengas y da igual tu cultura. O sea, que porque en tu cultura sea lo normal, a mí me da igual que porque en tu cultura haya ablación genital, matrimonio forzado o matrimonio infantil, yo aquí no tengo por qué mirar para otro lado. Si estás aquí, estás en Europa, hay leyes aquí que te protegen a la mujer y a los menores de edad. Entonces, no se puede mirar para otro lado, hay que apoyar y hay que dignificar también a estas mujeres que además tienen un sentimiento enorme de frustración y de vulnerabilidad enorme, desconocimiento del idioma, desconocimiento de las leyes, desconocimiento de redes sociales de apoyo. Claro, el tema idioma debe ser también una barrera, ¿no? Cómo te comunican a ti, qué es lo que les está pasando. Hay un intermediario para que puedas entender qué es lo que están sufriendo. Exacto. Sí. Hay muchas mujeres además que están muy encerradas en su casa o encerradas en guetos de una determinada cultura. Y entonces, claro, es que es dificilísimo. O sea, ese tipo de mujeres, para ellas salir de su gueto es perder sus raíces. Es perder su cultura, es ser expulsadas de esa microsociedad en la que viven. No conocen otra cosa, no hablan el idioma, no tienen otro tipo de redes sociales fuera de ahí. Es que hay que ponerse también en su situación. Entonces, claro, nosotros decimos, bueno, es que esta gente son así. No son así, no. Claro, también es un problema como del sistema, ¿no? Si aún existen estos guetos donde no pueden relacionarse con más gente o, bueno... por situación, ¿no? Digamos, es un problema que no se puedan relacionar con más gente. Claro. Y no entender el idioma. Es que tú imagínate, pero bueno, no solamente ocurre con las mujeres migrantes, esto también ocurre en núcleos urbanos muy pequeños, claro, en zonas rurales muy aisladas. Es que estás en un micromundo y en ese micromundo... denunciar o exigir tus derechos frente a una agresión o frente a un maltrato es dificilísimo porque supone tu expulsión de todo lo que conoces, tu salida de ese micromundo. Entonces no es tan fácil y no todas están dispuestas a dar el paso. Entonces, bueno, pues las leyes están ahí para ayudar a las mujeres. El problema es el desconocimiento, la barrera lingüística. ¿Se deberían hacer cambios en esta ley de extranjería para mujeres maltratadas? ¿Se podría mejorar en algún punto? Todas las leyes son mejorables. Sí, yo creo que se podría mejorar
porque se podrían incluir, y fíjate que esta ley a mí me parece muy buena, que haya medidas que permitan a las mujeres dotarlas de una residencia y de un permiso de trabajo cuando denuncian. El problema es que primero tienen que denunciar, ¿vale? Tienen que pasar por todo un proceso judicial para el que, como cualquier otra mujer, muchas pues no están preparadas ni psicológicamente ni culturalmente, ¿no? Entonces, yo la única pega que le pondría a esta ley es esa, que exige la denuncia y la sentencia firme, además, porque para poder obtener este beneficio necesitas una sentencia firme que te declare víctima de violencia de género. Con lo cual, bueno, eso no es un proceso que lleve 2 días. Se necesita un tiempo y muchas mujeres no están dispuestas a pasar por eso ni a llegar a ese momento, porque durante ese ínterin tienen mucho miedo de lo que le pueda suceder y mucha incertidumbre, porque tampoco se fían de lo que les dice la policía, o que tampoco se fían de lo que les dicen las organizaciones sociales ni de las asociaciones, porque también vienen con un discurso aprendido de los maltratadores, de los hombres o incluso de las mafias de la trata. Vienen con el discurso aprendido de que no deben de fiarse de nadie nada más que de ellos, que llevan la verdad, vamos, que esos son ellos los que llevan la verdad. Entonces estas mujeres, imagínate, no conocen el idioma, no tienen redes sociales, no se fían de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de lo que les están diciendo ni de lo que les están prometiendo. Entonces, bueno, pues al final, ¿qué pasa? Pues que hay muy pocas que consiguen denunciar, que consiguen llegar hasta ese procedimiento y que consiguen este tipo de residencias. Antes has mencionado la ablación. ¿Aún existe la mutilación femenina, genital femenina, aquí en España? Sí, ¿O sí. que se... Sí que existe. A ver, el artículo 40, si no me equivoco, el artículo 49 del Código Penal la regula, y nosotros, o sea, tenemos que pensar que en España hay mucha emigración de países en los que esto es una práctica habitual. Entonces, las culturas, cuando llegan aquí, no se pierden. Aquí saben que es un delito. Nosotros les informamos de que eso es un delito. Aquí a los niños y a las niñas hay que llevarles regularmente al pediatra. Hay una exigencia de una determinada asistencia médica, con lo cual un médico va a ver enseguida si a una niña se le ha realizado la ablación. Hay que informar a las familias de que cuando llevan a los niños de vacaciones a sus países de origen, si vuelven con la ablación hecha, es un delito castigado hasta con 20 años de prisión, vamos, retirada inmediata de la patria potestad de los niños. Y bueno, pues desgraciadamente sigue habiendo casos. Y es siempre por lo mismo, porque hay falta de información, porque a lo mejor esas personas están viviendo en un micromundo dentro del país y bueno, pues hay un desconocimiento de las leyes. El desconocimiento de las leyes no exime de su cumplimiento, pero esto no lo sabe todo el mundo. Y entonces, bueno, pues se siguen dando este tipo de casos, sí. Estos casos que decías que se van de vacaciones, vuelven y si les han practicado la ablación a sus hijas pueden ser penados, ¿no? ¿Quién se da cuenta de eso? El médico claro, sí, que igual puede haber pasado mucho tiempo, ¿no? Sí. Pero al final no es inmediato. No es inmediato, porque en el aeropuerto, obviamente, al volver de cualquier país de los que se practica la ablación, pues no se van a poner a ver si las niñas se las han practicado, pero sí que hay una exigencia de controles médicos en los que se ve, y en el momento en el que, por ejemplo, unos padres se niegan a llevar a los niños al pediatra, a una niña al pediatra, pues se investiga, ¿no? Y ahí ya entran servicios sociales, entran fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O sea, hay un seguimiento de esto y se hacen muchas campañas, pero bueno, pues como todo, no es una cuestión de campañas ni de una formación puntual, es una cuestión de educación transversal a todos los niveles desde el colegio, puesto que en esas familias esa información, esa formación no se va a dar.
pero sí que debería hacerse en el colegio, en la escuela. Lo que pasa es que hay muchas familias que son muy reacias a que se hable de eso, igual que de sexo, en el colegio. Consideran que es una cuestión suya, cultural, que les pertenece, en la que no nos debemos meter, pero tienen que tener en cuenta estas familias que vienen a vivir aquí, a un país que tiene unas leyes y que las leyes hay que cumplirlas. Están para mí, para ti y para todos. Entonces, su incumplimiento o su quebrantamiento va a tener unas consecuencias de tipo penal, de tipo legal, a las que van a tener que hacer frente. Otro drama también sería el de los matrimonios forzados, ¿no? En este sentido, supongo que en los últimos años también habéis tenido casos o os habéis dado cuenta que sí, casos aún siguen habiendo. Bueno, a ver, en Europa sigue habiendo casos de matrimonios forzados a niñas apenas adolescentes de 13 años, 12 años. Matrimonios aquí, evidentemente, no se pueden celebrar, o sea, legalmente no se pueden celebrar, pero hay culturas en las que hay unos matrimonios en los que, bueno... Si los padres aceptan, ¿no? También, sí, si hay acuerdos entre los padres y tal, sí, todavía hay matrimonio forzado y matrimonio infantil, todavía existe. Y esto es una cuestión de educación. Y a mí cuando me hablan de que no, es que esto es propio de sus culturas, no nos tenemos que meter, no, sí nos tenemos que meter, porque eso es un delito. Entonces, cuando, vamos a ver, yo no me voy a meter en si una persona utiliza una determinada prenda de vestir o no, o habla de una manera o de otra, pero cuando lo que esa persona está haciendo es un delito, sí, el Estado tiene que intervenir. Yo lo siento mucho, un matrimonio forzado de menores es un delito. Entonces, bueno, pues las familias tienen que saber que van a sufrir unas consecuencias legales, por mucho que no les guste. Si una menor de edad aquí en España quiere casarse, ¿qué leyes hay para intentar regular eso? Bueno, a partir de 16 años o así puede pedir una dispensa, sí, lo que se llama una dispensa. Pero bueno, eso antes, que era muy normal que las mujeres se casaran entre los 18 y los 20 y tantos. Actualmente no hay muchas mujeres que quieran casarse a los 16 años. Claro, los tutores legales deberían aceptar, ¿no? Ese, bueno, como es menor. Exacto, sí, es una dispensa en la que, bueno, pues que digamos que ella se emancipa, no es que los tutores legales den su consentimiento, sino que ella lo que solicita es una emancipación para poder casarse. Pero a mí personalmente me parece una aberración convertir a una niña en una madre de familia, en una esposa, y convertirla en una adulta y robarle su infancia y su adolescencia. Porque lo que sucede en este tipo de matrimonios es que le está robando a una niña su infancia, su adolescencia. Al adoptar el rol de adulto. Al adoptar un rol de adulta que no le corresponde. Entonces hay que proteger. El Estado vela por la seguridad y el bienestar de los menores. Hay muchas leyes, convenios y tratados internacionales que protegen a los niños y a las niñas. Y sinceramente, una niña de 16 años es una niña todavía que debería ser protegida y no debería poder existir esto de la emancipación para poder casarse. Porque muchas veces no sabemos el trasfondo que hay detrás. Claro. No sabemos si es una imposición familiar. Se debería analizar, ¿no? Un poco. Claro. Pues muchas gracias, Lorena Avellán, de la Asociación MUM, por haber venido hoy en Esneca Televisión. Muchas gracias a ti. Buenas tardes.